Oiréis de guerras y rumores de guerras. Palabras de Jesús. ¿Cree usted que estamos en un mundo bélico? Es decir, no todos los países están en guerra directa, pero el mundo está en permanente estado de tensión. Y no se trata solo de conflictos armados. Hay guerra de valores, de identidades, entre generaciones, entre religiones y contra la fe. Guerra del hombre contra la verdad. Guerra del individuo contra su propia conciencia. Todo esto, ¿qué infunde? Temor. El miedo existe. Es una realidad profundamente humana que no podemos silenciar. Aunque seguramente usted alguna vez escuchó esa frase disfrazada de piedad por medio de una pregunta que se usa como juicio espiritual, donde te dicen, si eres cristiano, ¿por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? Pero mostrar una superioridad religiosa para callar el dolor del otro es cruel. Desde el ámbito cristiano no debemos espiritualizar de forma superficial el miedo porque la Biblia misma no niega el temor humano. Nuestro Señor Jesucristo nunca ridiculizó el miedo que podemos sentir nosotras las personas. Escuche las palabras de Jesús en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí vemos a Jesús, el buen pastor, advirtiendo a sus ovejas sobre el terreno en el que van a caminar. Él describe la realidad de este mundo caído para que no nos escandalicemos cuando el mal se manifieste. Jesús sabe que el miedo paraliza, pero la preparación fortalece. Por eso Él no infunde temor, sino que prepara el corazón del creyente. Él conoce nuestra fragilidad. Cuando Él dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, no estaba sembrando pánico, sino despertando nuestra conciencia espiritual, para que nos mantengamos vigilantes y firmes, con una fe madura que no se derrumba cuando el mundo tiembla. Jesús no habló de una paz superficial, sino de una humanidad en conflicto. Nos enseña que las guerras muestran el fracaso del hombre sin Dios, pero también anuncian la cercanía del reino de los cielos. Al describir el fin de todos los tiempos, no habló de un mundo que mejora gradualmente, sino de un mundo sacudido por conflictos. Guerras abiertas, rumores de guerras, tensiones, conflictos ideológicos, religiosos, económicos, culturales. Y fíjese, después de anunciar guerras, Jesús también dice, mirad que no os turbéis. No porque no haya peligro, sino porque hay un reino que nunca será sacudido. La paz cristiana no es ausencia de conflicto, es presencia de Dios en medio del conflicto. Es una paz que no niega la guerra, pero no permite que la guerra gobierne el alma. En medio del estruendo de las guerras, su voz sigue resonando. Mirad que no os turbéis, porque los reinos del mundo caerán, pero el reino de Cristo permanece para siempre. Preparemos nuestro corazón en oración para escuchar el mensaje que viene a continuación. Y al final, recuerde compartir este programa. El sonido de la guerra y de los conflictos mundiales está inundando nuestra mente. El bombardeo informativo casi nos ha vuelto insensibles ante la tragedia que nos rodea. Pero cuando observamos la realidad de las cifras, es aterrador el panorama alrededor del mundo. A veces perdemos de vista la perspectiva de lo que estamos oyendo en estos días, insensibles a este sonido. Permíteme por un momento hacer un pequeño resumen de algunos de los conflictos actuales y dar unas cifras orientativas consultadas estos días y actualizadas a fecha 12 de febrero, hace 3 o 4 días. No sé si realmente somos conscientes, pero poniendo en cifras tenemos un poco más de perspectiva. Hay un conflicto abierto en Birmania, un conflicto que se extiende desde el año 1948 y que en lo que va de año 2026
poco más de mes y medio, se contabilizan más de 1000 muertes en Birmania por este conflicto. Es más popular o más conocido el conflicto árabe-israelí, también desde fechas ya que se remontan a la historia. Algunos ponen que inicia el conflicto en el 1947-48, pero realmente el conflicto es mucho anterior, con miles de muertes también. Y se calcula que en este 2026, mes y medio, van más de 500 muertes. Añadir a lo que en el año 2025 fueron más de 30.000 muertes. Podemos pensar en el conflicto de Somalia, un conflicto abierto desde el año 1991, que no está en primera línea tampoco de nuestros noticiarios, pero que en este 2026 lleva ya más de 1000 muertes. Conflicto en el Congo, abierto desde 1996, muertes de este año, mes y medio, 500. En la zona del Magreb, una zona donde hay muchos conflictos abiertos, sobre todo por temas religiosos, donde grupos terroristas como Boko Haram, desde 2002 están asolando zonas del Chad, de Níger, Nigeria, intentando imponer el Islam y abriendo conflictos de limpieza étnica, incluso de arrasar campos de agricultura totales y asolar iglesias y todo tema de personas que no creen lo mismo que el Islam. En 2026, mes y medio, se contabilizan en el Magreb más de 1700 muertes a manos de grupos terroristas. El conflicto de Sudán, una guerra civil que dura ya 18 años, con más de 1500 muertes en este mes y medio. El conflicto de Rusia y Ucrania, que también lo tenemos en las noticias aquí en Europa, un conflicto que surge de décadas, pero que en los últimos años ha explotado con gran virulencia y la invasión de territorio ucraniano por parte del ejército ruso. Y en lo que va de 2026, mes y medio, se reportan 7000 muertes. El conflicto fronterizo entre Afganistán y Pakistán, conflictos fronterizos porque también esconden revueltas internas en cada uno de estos países y que han causado unas 700 muertes en lo que va de año. Podríamos hablar del conflicto en el Yemen, 200 muertes. Siria, 1200 muertes. Las revueltas internas en Irán, 250 muertes. Son solo un resumen de los múltiples conflictos que a día de hoy asolan la Tierra y están generando crisis. Crisis bélicas. Ahí podríamos añadir otra serie de conflictos. No hablamos de crisis humanitarias o conflictos diferentes. Hablamos de lo que el Señor Jesucristo anticipa en Mateo 24 como guerras entre naciones, etnias y entre reinos, entre diferentes ámbitos sociales, en lo que va de década. Desde el principio de 2020 hasta febrero de 2026, se calcula que han muerto, como parte de estos conflictos, 1,5 millones de personas, en 6 años. No son las cifras de la Primera Guerra Mundial, desde luego. Se calcula que en torno a los 20 millones de personas fallecieron en ese conflicto, ni mucho menos los de la Segunda Guerra Mundial, que hablan de 60 hasta 80 millones de personas. Pero sí que nos alertan de una realidad. El mundo tal como lo conocemos en el presente está en guerra. Aun cuando por todos los lados nos hablan de paz, se nos invita a vivir despreocupados, sin embargo la tragedia devastadora del conflicto está muy presente. Ante todo ese panorama de las guerras que asolan a la historia de la humanidad, el mensaje del discurso escatológico del Señor Jesucristo es: estad serenos. El primer llamado que veíamos la semana pasada es: mirad que nadie os engañe. Son tiempos de estar cuidados contra todo este engaño de todo tipo de espiritualidades. Pero ahora nos dice: mirad que nada os turbe. No permitas que el alboroto de los tiempos tome el control de tu vida y de tu mente. Porque la turbación, ese pensar que todo este cataclismo bélico es una señal de la inminente venida del Señor, la turbación al final nos lleva a cometer un error de movernos de forma precipitada y no en el camino correcto. Por eso el Señor dice: entiende lo que está sucediendo. Las guerras han sido reales, son reales y serán reales en la historia humana desde el principio. Son movidas por los celos. Y vemos aquí el primer conflicto entre Caín y Abel. Son movidas por conflictos étnicos, raciales, políticos, económicos.
La violencia lo llena todo, y en todos los ámbitos de la vida. El apóstol Santiago lo avanzaba de una forma muy clara cuando escribe en Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2, y se hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y sabes, en este pasaje Santiago está poniendo el dedo en la llaga de cuál es la clave de las guerras. Y a veces una respuesta rápida empezamos a decir: no, está en la codicia, en las concupiscencias, en los deseos del corazón. Yo entiendo que Santiago está diciéndonos otra cosa. Las guerras surgen de la realidad de una humanidad que se ha apartado de Dios para vivir en pos de sus deleites. Termina este versículo 2 diciendo: porque no pedís, declara Santiago. En el versículo siguiente va a decir: porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo que Santiago está diciéndonos es que habéis dejado de buscar el sentido, propósito y dicha de la vida en el Creador. Habéis abandonado a Dios, y habiendo abandonado a Dios perseguís los deseos de la vida material, ajena de todo lo espiritual. Y esto afecta a los no creyentes, a aquellas personas que no creen en Dios, que dicen: no pedís, no piden. Pero también afecta a personas creyentes que creen en Dios y que piden, pero utilizan a Dios para conseguir bendiciones y fines de bendición material, en pos de lo efímero, en pos de lo que tiene que ver con esta tierra. Y al final, pidiendo o sin pedir, la humanidad ha dejado de creer en Dios. La codicia, la envidia, los deleites humanos, al final están en el germen, pero no son más que un síntoma de un problema más grande. Hemos abandonado a Dios. Si somos objetivos, podemos observar cómo detrás de todo conflicto están intereses más o menos evidentes, en ocasiones disfrazados con la apariencia de piedad, de buenas intenciones, pero que solo intentan imponer la ley del más fuerte, la voluntad de unos impuesta sobre los otros. Sin embargo, esta tragedia de la humanidad debe preocuparnos, pero no alterarnos, dice el Señor. Y va a declarar una expresión que realmente nos abre la perspectiva. Aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque todo esto son la revelación evidente de lo que está invadiendo el corazón del ser humano. Pero no está ligado con el plan de Dios para la humanidad. La paz de Dios no tiene que ver con la ausencia de conflictos internacionales. No tiene que ver la paz de Dios con atajar los síntomas del pecado, sino que la paz de Dios tiene que ver con destruir de forma completa el pecado y sus consecuencias en la vida del ser humano. Porque solo cuando cada corazón es transformado y limpiado de todo pecado, es que se va a manifestar la paz hacia el exterior. No es posible tener paz mundial mientras no tengamos paz individual con Dios. No podemos tener paz con el prójimo mientras no tengamos paz con Dios. Y esa paz que produce un bienestar con uno mismo y al final se extiende hacia los demás. Cuando Dios revela sus planes de futuro y para la historia al profeta Daniel, le da un mapa genérico de carreteras en cuanto a su desarrollo en la historia de la humanidad, que conocemos como la profecía de las 70 semanas, que se da allí en Daniel capítulo 9. Un periodo de tiempo para llegar al cumplimiento del propósito de Dios en su creación. Y en esta visión, que a veces empezamos a buscar cuándo se va a cumplir, cuándo es esta semana, cuál es la semana que falta, dónde termina, quiénes serán los personajes ahí, lo que Daniel recibe es una visión clara de cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Y leemos en Daniel 9:24 este propósito. Dice que en el proceso de este tiempo Dios va a trabajar para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Fíjate, acabar con toda rebelión espiritual, poner fin al pecado y sus consecuencias y todos sus efectos en la humanidad, saldar la deuda del pecado. Este plan, de una forma, toma forma en la persona del Señor Jesucristo. Allí, por medio de su obra, de su vida, de su muerte, de su resurrección, el Señor Jesucristo completa toda la obra del Padre.
y en la cruz termina exclamando: consumado es. No hay nada más que hacer, la deuda está saldada, el problema del pecado está resuelto en la cruz. Como consecuencia, hay una segunda parte de esta profecía que nos dice que el punto de encuentro para restaurar la humanidad va a ser la persona y la obra de Cristo, por medio de la fe, para tener paz con Dios. Y esta paz va a ser trasladada a todas las relaciones humanas. Y la segunda parte de Daniel 9:24 nos dice que para traer justicia perdurable, un camino para acercarse a Dios, la fe en Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. También va a sellar la visión y la profecía. Va a dejarnos un solo mensaje, no hay nada más que añadir. En los posteriores tiempos Dios ha hablado por Hijo, un solo mensaje, la palabra revelada en Jesús. Este es mi Hijo amado, decía la visión en el monte de la transfiguración, a Él oíd. No hacen falta más añadiduras, no hace falta más revelación. Sella la visión, sella la profecía. Pero al final también nos dice ungir al Santo de los Santos. Y esta visión, el Santo de los Santos, apela a aquel lugar santísimo en el templo donde solamente el sumo sacerdote una vez al año y con sacrificios podía entrar en la misma presencia de Dios. Hoy en día, en Cristo, tenemos un camino nuevo para acceder a la presencia de Dios, y es en Cristo donde tenemos este punto de encuentro. Realmente hay un solo destino: encontrarnos personalmente con Jesús, Señor y Salvador. Por tanto, podemos entender que la realidad de las guerras y conflictos humanos nos revelan la realidad de una humanidad que camina de espaldas a Dios y sus planes. Y aun cuando se llenan sus labios con el nombre de Dios, los corazones están muy lejos de Dios. Y están muy lejos de Dios cuando somos movidos no por la justicia de la fe, sino por los celos, las envidias, las apariencias, las imposiciones. Ante todo este panorama, la realidad de los conflictos étnicos, de los conflictos nacionales, de los conflictos bélicos que nos bombardean, de los millones de personas que continúan muriendo por causa de los celos, de las envidias, de las apariencias, de las imposiciones, la pregunta que me surge es: ¿cómo está mi corazón ante la realidad de los tiempos? ¿Estoy movido por las pasiones del presente? ¿Movido por lo material? ¿O estoy aferrándome a Cristo por medio de la fe, descansando en sus promesas eternas? ¿Estoy ambicionando lo mismo que ambicionan los que promueven las guerras? ¿O estoy descansando en la paz de Dios? La realidad global nos confronta con el hecho de una humanidad que ha decidido vivir de espaldas a Dios. Y las consecuencias son las guerras y los conflictos. Pero, ¿y yo? ¿Y tú? ¿Estamos aceptando la obra perfecta de Cristo? ¿Estamos reconociendo nuestro pecado, la maldad que hay en nosotros, y aceptando por medio de la fe el regalo de su gracia? No para ser mejores, sino para confiar en que lo mejor es una vivencia espiritual y no una material. Este tiempo de guerras es necesario. Y es necesario para hacernos ver dónde estamos cada uno de nosotros. ¿Movidos por nuestras pasiones o aferrados en la esfera espiritual, esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador? No te turbes ante las realidades del presente. Simplemente piensa, medita y aprovecha las tragedias que nos rodean para meditar. ¿Estás creyendo en Dios? ¿Estás aferrándote a Dios como la única esperanza? Nada de lo que el ser humano intenta construir te llena de esperanza y de paz. Te anunciarán paz, pero al final la realidad del conflicto está alrededor. El único que te da una paz, diferente de todo lo que este mundo te ofrece, es Dios mismo. Y por medio de la fe en el Señor Jesucristo y su obra perfecta puedes tener paz con Dios. Puedes tener paz contigo mismo y puedes tener paz con tu entorno. Que el Señor nos ayude y en medio de la realidad de estos tiempos que podamos considerar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Él es nuestra paz. Cristo es la fuente de nuestra paz. Por tanto, es tiempo de creer y buscar la paz que viene de Él. Que Dios te bendiga.
que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús. Solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará.